amigos? Buenas tardes. Muchas gracias por contar con su presencia, como siempre, aquí en este programa. Hablando de derecho a la estamos muy contentos de estar este martes con ustedes con un programa de mucha actualidad y de mucho servicio para nuestra comunidad. Yo soy la licenciada Lisbeth Ortega, estoy con mucho gusto con ustedes y el licenciado Jorge Rosales. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias, un gusto de volver a estar en este espacio transmitiendo con temas de interés jurídico para todos nuestros seguidores. Qué bueno, licenciado, muchas gracias por estar aquí. ¿Y qué creen, amigos? Pues ahora esta semana traemos un programa en donde empezaremos a hablar pues cuestiones de comercio, ¿verdad? Que se acerca la temporada de fin de año, que se va a ir rapidísimo estos meses. Y es importante que sepamos como comunidad, pues, los derechos del consumidor. De eso hablaremos el día de hoy. Realmente estamos en una sociedad en la que está inversa en todo momento los derechos del consumidor. Posiblemente a lo mejor nunca nos enfrentemos a un divorcio o se nos pasa a hacer el testamento, pero de que vamos a comprar algo cada día vamos a comprar algo y estamos sujetos a pues los vendedores, los contratos de compraventa, los contratos adhesivos y un sinfín de movimientos que hay alrededor al comercio en donde realmente tenemos que saber si estamos siendo protegidos por las leyes. Entonces, tiene historia. Claro. Los derechos del consumidor tienen bastante historia. Realmente en 1962 se pronuncian por primera vez en Nueva York un discurso del presidente John F. Kennedy, que es el innovador, el pionero dentro de muchas cuestiones de la ley, ¿verdad? Lo menciona como derechos de los consumidores que también tienen que ser protegidos y hace un preámbulo en ese discurso que fue en Dallas, Texas, a propósito, y hace un preámbulo dando un reconocimiento amplio realmente a todas las personas que de alguna manera pues son el motor activo de cualquier economía, que son los consumidores. A partir de eso, pues se funda ahí en Naciones Unidas, ya dentro de los derechos humanos, también el derecho de protección a los consumidores. Y pues se pensaba hasta ese momento que se estaba inventando el hilo negro, pero no es así. Realmente tenemos una historia amplia dentro de esta protección al derecho del consumidor. Anteriormente, hace un siglo atrás, también dentro de Estados Unidos, en Nueva York, en 1891, se refiere que los sindicatos de los productores principales en aquel tiempo, que pues eran prácticamente de productos comestibles, ¿no? Que eran los que más producían y lo que era medicinas, alimentos, se empezaron a conjuntar para empezar como a impedir esto de las prácticas ilegales, las prácticas nocivas entre competidores, ¿no? Y obviamente también pues le ofrecían al consumidor mediante estas corporaciones sindicales pues un beneficio si contaban con ellos como sus clientes. Entonces estamos hablando desde hace un siglo atrás, ¿no? Ya a estas fechas pues desde hace 2 siglos. Pero bueno, empiezan ya a partir de 1962, después del discurso del presidente Kennedy, a plantearse realmente la utilidad de pues realmente contar con una ley o con algo que proteja estos derechos, si realmente tendrá una utilidad. Y se dan cuenta que sí, efectivamente, pues se necesita, sobre todo en ese momento lo que más se veía era pues la protección sobre algún producto defectuoso, ¿no? Que en algún momento llegaras a comprar. En ese entonces hubo un revuelo muy importante en Estados Unidos después de una investigación que se hizo a una de sus empresas más importantes, que era la Chevrolet, ¿no? En donde pues era el principal productor, desensambladora de vehículos, y un abogado
atento, como siempre, en un barcillo de ahí de Estados Unidos, empezó a escuchar comentarios frecuentes de accidentes que sucedían de vehículos Chevrolet. Esto pues obviamente le llamó la atención y empezó a hacer investigaciones, le dedicó tiempo, se gastó todos sus ahorros en hacer las investigaciones correspondientes y se dio cuenta que efectivamente por aminorar los costos de producción faltaban piezas importantes como una barra baja que realmente le daba estabilidad a todo el chasis del vehículo, lo cual podía producir un accidente incluso a baja velocidad, ¿no? Entonces este abogado publica un libro en donde saca todas estas defectos, ¿verdad? De producción, de fabricación, y es un hitazo su libro. Fue primera plana en los periódicos de Estados Unidos, en donde se exponía realmente la vulnerabilidad de empresas tan grandes, ¿verdad? En donde pues no había un control de calidad, realmente los usuarios de ese tipo de vehículos pues no había nada que los amparara en realidad, y eran vehículos pues costosos, ¿verdad? Para su época, como en la actualidad también, ¿verdad? Pero ahora, a diferencia de ese entonces, tenemos ya leyes que nos defiendan. Eso realmente pues es a escalas más o menos medianas en cuanto a economía, pero realmente en la actualidad es muy benéfico que exista la ley de protección al consumidor, porque pues regulan desde en una inspección en alguna tiendita de la esquina que realmente estén vendiendo kilos de a kilo, ¿no? Cosa que antes pues no había nada que lo regulara, y si te dabas cuenta que no estaba siendo despachado realmente con el peso legal, pues no había suspensiones ni sanción ninguna. Y esto pues es un poco de antecedentes, ¿verdad? De contexto de este tema del día de hoy. ¿Qué te parece, licenciado? Perfecto. Vamos a ver que en nuestro país existe la Procuraduría Federal del Consumidor, que es en realidad una institución dependiente de la Secretaría de Economía. Es muy importante esta institución, ya que su finalidad es proteger todos los derechos a los cuales tiene, valga la redundancia, derecho el consumidor al adquirir un producto o servicio. Hay vastos productos, hay vastos servicios, y la Procuraduría Federal del Consumidor tiene la obligación de proteger todos los intereses de los consumidores. Como contexto histórico, me gustaría agregar que la Procuraduría Federal del Consumidor se perfeccionó como órgano de defensa de los consumidores por ahí del año 1994, curiosamente, con la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. Aunque fue creado en 1976. Es correcto. Ya de alguna forma le decimos que entre abogados decimos que esta procuraduría adquirió temas vinculantes, le decimos que tienen los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la facultad de imponer sanciones a partir de 1994. Esto como requisito sí fue impuesto como requisito para México para ingresar al Tratado de Libre Comercio, que al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron institutos creados y perfeccionados en ese año como requisito de Estados Unidos para poder implementar el Tratado de Libre Comercio. Es importante que sepan nuestros amigos que antes de que existiera la Profeco, en nuestro país pues siempre cuando hay una iniciativa de ley hay ambas partes, ¿no? Quienes están a favor, quienes están en contra. Y bueno, ¿qué argumentaban quienes estaban en contra en ese momento? Pues decían, es que ya tenemos una ley, de hecho hay un código que regula todas las cuestiones de comercio, y lo sabemos bien como abogados que pues el código más antiguo creo que de América Latina efectivamente es el Código de Comercio, que regula todas las cuestiones de comercio. Sin embargo, sí hacía falta una ley y una institución como tal que regulara los tratados y las negociaciones entre los productores y los consumidores. Es correcto, porque anteriormente el comercio es tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Estas deficiencias que tenían los consumidores al adquirir un producto o un servicio a lo largo de la historia se ha venido solventando. Incluso había épocas y regiones geográficas donde se agrupaban los grupos de consumidores
Esto es una práctica que desgraciadamente se ha ido perdiendo a través del tiempo, y en países como el nuestro, de libre comercio, el capitalismo voraz, por algunos dirán, se han perdido estas prácticas donde los consumidores se agrupaban y exigían sus derechos como consumidores. A raíz de estos que vienen organismos como la Procuraduría, el Estado tiene que proteger estos derechos de consumidores, a suplir las carencias de los consumidores, porque hay que decirlo, uno como consumidor tiene derechos, pero también tiene ciertas obligaciones, y una de las obligaciones es exigir siempre el servicio que se ha pactado, o el producto que se ha pactado. Claro. Entonces, dentro de los contratos, ¿verdad? Es correcto. No, en muchas épocas se hacían conglomerados de consumidores para exigir estos derechos, pero desgraciadamente en países principalmente de la Latinoamérica carecemos de esta cultura. Y que en realidad estos conglomerados que pues pedían ante las autoridades que se ejerciera su derecho, o que se les defendiera, realmente pues no eran ante ninguna institución dedicada al comercio, sino que era el Ministerio Público en realidad, y las denuncias pues eran como por fraude o cosas así, no era realmente algo, una institución específica con reglas y ordenamientos dedicadas al consumidor, y pues en lo que se basaba muchas veces el fraude, el Ministerio Público, para poder determinar si tenían o no la razón, pues eran los contratos, y desde ahí muchas veces se daban cuenta pues que eran contratos muy agresivos, leoninos, ¿verdad? Le llamamos en derecho, en donde pues obligaba realmente al comprador, al consumidor, pues a veces a pagos anticipados, o no correspondía ninguna garantía, por ejemplo. No había cláusulas que realmente protegieran al consumidor. Pero bueno, ese es el antecedente, y actualmente, bueno, ya hay la Procuraduría Federal del Consumidor, en donde ya tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor, en donde pues ahí tenemos todo lo que puede regular la protección. Tenemos diferentes localidades en diferentes estados, aquí mismo dentro de la ciudad, en diferentes puntos estratégicos, sucursales se puede decir, de la Procuraduría. Ahora la Procuraduría se basa mucho en estos contratos también de adhesión, por ejemplo, en los que pues realmente el productor tiene la obligación de presentar ante la Procuraduría, desde antes de poner su producto a la venta, tiene la obligación de poner a consideración de la Profeco ese contrato de adhesión, porque un contrato de adhesión, amigos, es un contrato en donde supuestamente se presupone que una N cantidad de personas se van a adherir a ese contrato. Vamos a poner el ejemplo de un vehículo, ¿verdad? Muchas empresas automotrices, a la hora de vender un vehículo o de otorgar un crédito, pues los clientes se adhieren a un contrato que las automotrices ya tienen hecho. Entonces aquí ya tiene muchos años en donde la Profeco se da la tarea, ya la obligación de revisar y autorizar estos contratos de adhesión. Es correcto, para que nos quede un poquito más claro para las personas que nos hacen el favor de sintonizar, nuestros amigos estudiantes de Derecho. Un contrato de adhesión, vayamos al principio. Un contrato es aquel pacto que hacen dos personas, en el cual se fijan cuáles son los términos, cláusulas y condiciones de recibir un producto, un servicio, una prestación, etcétera. En ese contrato, por lo regular, las dos voluntades están en el estira y afloja. Yo quiero esto, tú me das esto. Entonces se fijan las cláusulas. Pero, por ejemplo, en grandes empresas, hablemos de una compañía de servicios de internet, ¿no? Sería materialmente imposible que estas empresas estén negociando todos estos términos y condiciones, el precio, los gigas, etcétera, etcétera, de cómo es que se va a cumplir. Sería imposible que con cada usuario tuviera que pactar las cláusulas, términos y condiciones, llevar a cabo esa negociación. Entonces, para eso existen los contratos de adhesión. La empresa establece un contrato que va a ser para todos los usuarios de la contratación de, por ejemplo, servicios de internet, ¿no?
ese contrato debe de estar en su portal, debidamente inscrito en la Procuraduría Federal del Consumidor, donde establece todos los derechos y obligaciones que tiene la empresa y todos los derechos y obligaciones que tiene el consumidor. Ese contrato es único para todos, por eso se le llama contrato de adhesión. Tú como consumidor te adhieres a las condiciones que te está otorgando la empresa a través de ese contrato de adhesión. La empresa, ya sea que preste un bien o servicio, como bien lo mencionas, y tocas un punto bien importante, licenciado Jorge, porque este tipo de servicio, por ejemplo el del internet, es de los más cuestionados, sí. Porque si bien es cierto que todo contrato o la Procuraduría misma dentro de sus principios otorga un buen servicio o requiere un buen servicio para los clientes, realmente el internet en muchas empresas es algo que no se cumple, pero los pagos tienen que ser completos. Correcto. Porque si no, pues ellos muchas veces hasta de manera pues un poco arbitraria te suspenden el servicio, ¿verdad? En cuanto dejas de pagarlo. Pero puede haber dentro de tu periodo de consumo múltiples cortes, fallas, lentitud, y ellos siguen cobrando su cuota mensual completa, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que sí pongan atención, amigos, que la Profeco nos ampara y nos protege en el consumo de bienes y servicios. Otro ejemplo que en algunos países ha causado una gran controversia es, por ejemplo, lo de las salas de cine. Te dan un servicio de entretenimiento. Sin embargo, cuando tú pagas tu boleto del cine, únicamente estás pagando el ver una película y nada te obliga a consumir sus productos de dulcería o comida, ¿no? Incluso te prohíben el introducir tus propios alimentos o algo que tú quieras comer dentro de sus instalaciones. Esto va en contra de los derechos incluso fundamentales, ¿verdad? Pero bueno, ahí no hay un contrato de adhesión. Es algo que en algunos países se está regulando, por ejemplo en Chile. En Chile sí se permite dentro de las salas de cine el entrar con tu propio lunch, se puede decir, ¿no? Y tú consumes únicamente el servicio que es de entretenimiento. Entonces, en diferentes países lo mencionamos para que tengan una visión amplia, amigos, de cómo a veces el derecho impacta de diferentes maneras a la sociedad en cada país, ¿verdad? Correcto, y esto no nada más se puede aplicar a cines, también en conciertos, muchas veces en conglomerados, sí, en escenarios muy grandes. Hablemos del Auditorio Nacional, de Foro Sol, todo este tipo de escenarios te prohíben la entrada con alimentos. Es algo que está muy en boga y que esperemos de alguna forma se empiece a tocar este tema, porque sí va a proteger mucho los derechos de los consumidores eventualmente en este tipo de eventos. La economía y los derechos fundamentales, ¿verdad? Sí, claro. Como hasta de consumir lo que tú quieres consumir, no lo que te obligue una empresa a comprar. Es correcto. Es muy importante todo este trabajo legislativo que apenas empieza a ver en nuestro país. Y no nada más este tema, otro tema muy muy importante, muy en boga actual, es el de las aerolíneas. Se ha dado mucho últimamente que las aerolíneas empiezan a vender los boletos, la sobreventa de boletos. Es un tema recurrente en los aeropuertos, tanto es así que hay un módulo de Profeco en la mayoría de los aeropuertos. Cuando tú consumes un servicio de transporte aéreo con alguna aerolínea, también tienen su contrato de adhesión. Aquí el abuso viene cuando hay una sobreventa de boletos. ¿Qué pasa? El avión tiene cierto número de asientos y la aerolínea apostándole a que no van a llegar todas las personas que compraron un boleto, vende 10, 15, 5 boletos más con la esperanza de que algunas personas no van a llegar a tiempo a su vuelo o que no van a usar ese vuelo, y entonces la problemática se presenta después cuando las personas que sí compran boletos se presentan todos, entonces viene el problema. Tienen derecho siempre todos los consumidores del boleto que hayan adquirido, como lo hayan adquirido, porque muchas aerolíneas ya están condicionando que tú no compraste un asiento dentro del avión. Hay muchas formas en las cuales las aerolíneas tratan de darle vuelta a esta situación, pero
Antes que nada, muchos dicen que es legal, pero no, esto es de alguna forma ilegal dentro de los estándares. Tú tienes derecho a que si sobrevendieron tu boleto de avión, te tienen que ofrecer los servicios de hospedaje, comida y ofrecer el vuelo inmediato después para que tú llegues a tu destino. De no ser posible que llegues a tu destino, tienes derecho a una indemnización más un 25% ese mismo día. Si no satisfacen esa indemnización, por lo regular, bueno, no te tienen que ir indemnizando por cada día que pase. Más o menos esta es la problemática con la que están sufriendo ahorita las aerolíneas y los aeropuertos. Fíjate, licenciado, que ahorita que hablas de las aerolíneas me recuerdas una anécdota, se puede decir, ¿verdad? Que escuché en algún momento de un profesor que nos comentaba al respecto de estas iniciativas de ley cuando comenzaron. Hay un país en Latinoamérica en donde cuando se empezó a regular lo que es la protección a los consumidores, pues hay, como les mencionábamos, dos grupos, ¿verdad? Los que están en favor de los empresarios, de los prestadores de bienes y servicios, y por la otra parte, pues quienes están a favor de la comunidad, de la ciudadanía y de proteger los derechos de la población, ¿verdad? En ese momento, bueno, ya estaba tan avanzada la iniciativa de ley en donde realmente era la última pues audiencia, se puede decir, en donde estaban ya todos los puntos sobre la mesa y ya únicamente era la última reunión para darle luz verde a la publicación de la ley de protección a los derechos del consumidor, en donde pues los representantes, los abogados representantes de la industria privada, pues muy dignamente no se presentaron, ¿verdad? Porque ya sabían pues todo lo que se iba a plantear dentro de la ley y pues nadie se presentó. Pero es tan importante presentarse en todos los momentos de una iniciativa de ley que realmente en ese último momento no faltó quien audazmente dentro de los abogados representantes del pueblo dijeron, a ver, aquí se nos está escapando algo, y es este punto que tú mencionas, licenciado, las aerolíneas. Anteriormente, antes de la década de los 80, por ejemplo, si tú tenías un problema de fuerza mayor y ya tenías tu boleto comprado de avión y no te podías presentar, pues lo perdías y no había poder humano que te recuperara nada. Actualmente está esa facilidad, lo propusieron en esa asamblea, en donde decían, bueno, pues las personas solemos tener a lo mejor algún percance, un accidente, el tráfico, cualquier situación por las que no podamos hacer uso de ese servicio, pero sí sería conveniente que nos respeten el costo y simplemente posponerlo para otra fecha. Es algo justo. Y se aprobó. Las aerolíneas se daban de topes de no haber mandado a sus representantes porque sí, pues sí realmente tenían, allí había un ingreso extra, se podría decir, de gente que no se presentaba por X circunstancia, ¿verdad? Y no hacían uso de su servicio. Entonces a partir de ese momento pues también no nada más se puede cambiar el boleto para otro día, tu pasaje, tu viaje para otro día, sino que incluso si tú no puedes hacer uso de tu transporte, de tu servicio, se puede transferir a una persona que tú designes. Es correcto, muy importante sí, lo que mencionas, y también como consumidores es importante decir que tenemos que implementar todas esas herramientas que el Estado nos otorga, por ejemplo a través de la Profeco. Si estamos inconformes, estamos sí con algún servicio, con algún producto, no dudar en poner nuestra queja, ¿no? Dejemos esta cultura de, siempre le llamo yo la queja de la cultura, de la queja de mostrador, ajá, donde uno se inconforma ante el mostrador de la empresa, sí, y a veces gente que ni siquiera la debe, ¿no? Sí, las recepcionistas, las vendedoras, exactamente, y ahí es donde nosotros interponemos nuestra queja, ¿no? Algo que no va a trascender y que no va a tener impacto alguno en ninguna en la modificación para bien de algún servicio. Siempre es importante que si nosotros de alguna forma advertimos que hemos sido víctimas de alguna empresa que no se nos haya respetado las condiciones, términos o el producto que nosotros estábamos comprando, sin interponer nuestra queja, hay que fomentar, así como tenemos que fomentar la denuncia de algún delito que nos hayan cometido, que hayan cometido para
nuestra sociedad, también es importante que nosotros fomentemos la cultura de la queja ante la Profeco. Solamente esa es la forma que tenemos los consumidores de hacer valer nuestros derechos, porque desgraciadamente lo dejamos nada más así al arbitrio y no hacemos nada, lo que orilla que las empresas sigan de alguna forma con esas arbitrariedades en contra de los consumidores. Tenemos la cultura de que no, pues una queja ante la Profeco es tediosa, es tardada, y no, de alguna hemos sabido de casos donde las quejas prosperan. En 30, 40 días hay una solución para los consumidores. Claro, y aunque sea tediosa, licenciado, estamos en la obligación como ciudadanos de hacer valer nuestros derechos, porque en medida de que más se ejercite estos derechos, vamos obligando también a las autoridades a brindar una mayor eficacia en los servicios, ¿verdad?, de la protección. Y para esto la Profeco, la verdad es que se basa en principios básicos de protección al consumidor. Les vamos a mencionar los más importantes, se puede decir, ¿verdad?, que son 6, y dentro de los primeros está la información. Vamos a desglosarlo un poquito. La información debe de ser clara. ¿A qué se refiere esto? Hay muchos productos, sobre todo, por ejemplo, los que son de exportación, en donde sus etiquetas, sus instructivos, a veces vienen en el idioma en donde fueron fabricados, pero al ser productos de importación o cada país debe de procurar, incluso el comerciante que tenga ese producto a la venta, de tener un reetiquetado en donde venga la información en el idioma del país en donde se está distribuyendo este producto. Esa es una información clara, ¿verdad?, que podamos tener realmente acceso a qué es, cómo se utiliza, si tiene algún tipo de garantía, obviamente leyéndolo en nuestro idioma. ¿Veraz a qué se refiere? La información debe de ser veraz. Veraz se refiere a que debe ser verídica, ¿verdad?, verdadera. Esto se ve mucho y se ha estado mucho en disputa y en cuestionamiento, sobre todo en la situación de los productos alimenticios, en donde pues desafortunadamente cada día la industria alimenticia hace uso cada vez más de pues alimentos o de sustancias que no son muy apropiadas, ¿verdad?, no son las mejores para el consumo humano. Hablemos, por ejemplo, de los aceites hidrogenados, ¿no?, que muchos de los productos los contienen, productos que uno no se imagina el por qué debería de tener un aceite hidrogenado y lo tiene. Entonces, cuando empezó este control de las etiquetas, por ejemplo, es en donde más hubo denuncias por parte de los consumidores y donde la Profeco ha tenido que hacer una revisión más profunda de los ingredientes que ocupa cada uno de estos productos, porque debe de ser veraz. Realmente si el producto contiene este tipo de aceites, contiene algún químico, pues a veces de los que no se pueden ni pronunciar, pero existen y a veces son muy dañinos para la salud, deben de contenerse en sus etiquetas. Obviamente dentro de hace más o menos 3-4 años se ha empezado a manejar este asunto de los sellos dentro de los productos. Antes pues venía por ejemplo, alguna mención de que era un producto pues a lo mejor nocivo para la salud o que era perjudicial para personas con diabetes, por ejemplo, pero ahora se ha regulado, se ha solicitado que vengan con sellos en donde, por ejemplo, vienen altos en grasas o altos en sodio o alto en calorías. Mientras más sellos tenga, pues es a lo mejor más perjudicial para la salud, ¿verdad? Y todo esto lo regula la Profeco. La información veraz, idónea, y que generalmente se regula también o se hace llegar a la gente pues mediante la publicidad, ya sea su publicidad dentro de las etiquetas o de manera de medios electrónicos, mediante la televisión, en espectaculares, en donde quiera que se publiciten, la información debe de ser veraz. Y muy clara siempre. Clara, así Ajá. es. Otro de los derechos que me gustaría comentar es el derecho de la educación. El derecho de la educación entendidas como aquella forma en la que las empresas te dan a conocer
cómo puedes proteger tus derechos como consumidor. Siempre debes de tener, principalmente en grandes empresas, deben de atender, tener un centro de atención a clientes donde te instruyan sobre todas las consecuencias, los detalles del producto, etcétera. Cualquier duda que tengas tú del producto, esta debe ser satisfecha por el productor. Claro, O el y vendedor. para hacer realmente efectivo esto que tú mencionas, licenciado, está otro principio que maneja la Profeco que se llama compensación, en donde si un servidor, un fabricante, un productor de algún bien o servicio no cumple con los estándares de calidad dentro del producto que va a ofrecer al público, el consumidor tiene el derecho de pedir una compensación, es decir, que le regresen su dinero por lo que haya adquirido o pagado, pero incluso, abogado, una compensación hasta de un 20% más del valor del producto o servicio, lo cual me parece muy justo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como tú bien lo dices, hacemos la queja de mostrador, pero ahí no nos dan respuesta. Tenemos que dedicar una mañana, un día para ir a las oficinas de la Profeco y resulta que en ese día pues únicamente levantaron nuestra queja, ¿verdad? Tenemos que regresar al día de audiencia en donde ya hay un representante de la empresa, en donde se negocia, se llegan a acuerdos y es tiempo, dinero y esfuerzo que de alguna manera este productor que no ofreció un producto con la calidad que debería de ofrecerlo, debe de obligarse a pagar hasta un 20% extra por las inconformidades, las molestias que causó esta falta de calidad de su producto. Claro, otro derecho muy importante es el derecho que tenemos los consumidores a elegir, de escoger el servicio o producto que más nos acomode para satisfacer nuestras necesidades. Nadie puede exigir pagos anticipados, por ejemplo, sin un contrato firmado. Eso es muy importante. En México están prohibidos los monopolios particulares. ¿A qué me refiero con monopolio? Que nadie puede tener en sus manos un producto único y que se valen las patentes, pero no puedes acaparar productos únicos de necesidad básica. Es decir, nadie puede producir solamente azúcar y es el que la va a vender, no. Debe de haber varias empresas que te ofrezcan alternativas para el consumo de este tipo de productos, por ejemplo. Y que el consumidor tenga la opción de elegir dentro de toda la variedad que hay de oferta, la que mejor le convenga, sí, ¿verdad? Bueno, otro principio bien importante pues es el de la protección, principalmente, que es lo que las autoridades ofrecen al realmente el proteger los derechos del consumidor, mediante la Ley Federal de Protección al Consumidor. Las autoridades que en este caso en nuestro país se encuentran en la Profeco tienen pues toda la capacidad y la jurisdicción de poder aplicar la ley mediante multas, sanciones, inclusive suspensión, ¿verdad? De licencias, claro, de licencias para venta, sacar productos del mercado. O sea, realmente tiene una facultad amplia para poder hacer valer los derechos. Lo que tú mencionabas, los dientecitos, ¿verdad? Sí. Hacer realmente coercitivo la aplicación de la ley. Es correcto. Otro derecho es el derecho que tenemos los consumidores a la seguridad y la calidad. Todos los bienes y servicios que los productores nos ofrecen deben de cumplir con las normas. Las normas y disposiciones que en materia de seguridad y de calidad. Por lo regular, estas normas son las normas oficiales mexicanas que para su efecto emiten los órganos, por lo regular la Secretaría de Economía. Una norma oficial es la que te va a describir qué características, qué estándares de calidad debe de contener un producto para que sea eficaz, que esté destinado para lo que lo estás comprando y que tenga la seguridad entendido como que sea seguro para utilizarlo. Y dentro de esa seguridad también la Profeco regula o exige a los productores que ciertos productos cuenten con un instructivo, sobre todo porque hay productos en donde si no cuentan con un instructivo, la verdad es que no se hace un uso
eficaz, ¿verdad? O correcto de este determinado producto. Entonces sí es importante que cuente con un instructivo, y además hay otros productos a veces de consumo humano que necesitan advertencias, ¿verdad? Que su sobreuso, sobreconsumo puede causar algún daño a la salud, por Claro. ejemplo. Entonces ese es otro tipo de advertencia que también los productos deben de contener. Pues sí, la información. Así Y un es. derecho fundamental, el derecho a no ser discriminado. La discriminación, Ujú. está de más decirlo, está prohibida en nuestro país. Y qué mejor, qué más claro que debe ser prohibida, obviamente, a la hora de consumir algún producto o servicios. Y la discriminación, recuerden que es aquella eh, disminución hacia nuestra persona por algunos aspectos como raza, religión, sexo, color, etcétera. eh, Esto a la discriminación al consumir algún producto o Ujú. servicio, o por ejemplo un restaurante, etcétera, Ujú. está totalmente prohibido, y eso sería materia para una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Así es, licenciado. Y es se basa básicamente en no poder negar el acceso a un producto, o también no poder condicionarlo, ¿verdad? Porque cuando no estaba este principio bien establecido, había algún tipo de empresas que te hacían como la propuesta de: si adquieres esto, puedes adquirir lo otro, si no, no. Entonces esa es una manera de condicionarte a adquirir un producto, o que lo reservaban solamente para cierto grupo de personas, ¿no? Entonces también ese es un tipo de discriminación, Es ¿verdad? correcto. Entonces no se puede hacer esto, va en contra de los derechos fundamentales. Y bueno, pues lo importante, ya más o menos como manera de conclusión, licenciado, pues es que sepan, amigos, que realmente la Profeco y los derechos, la protección de los derechos de los consumidores, pues es un conjunto de normas y de reglas que en su conjunto tienen la iniciativa de proteger el consumo de las personas. Realmente que lo que pagues sea un precio justo, que realmente esté dentro del ámbito del mercado, que no se te discrimine para su obtención, y que sea un producto o servicio que cumpla con las normas de calidad y de seguridad que el usuario, el consumidor necesita. Claro, creemos en la Profeco, lo que considero yo, y esto es a título personal, que es una de las mejores instituciones para obviamente para la protección de los derechos de los consumidores. De alguna forma hemos visto en la experiencia que tenemos que es una institución eficaz, que de verdad cumple con algunos lineamientos para los cuales objetivos con los cuales fue creada. Si alguno de ustedes desgraciadamente advierte que está siendo víctima de un abuso de algún productor, algún vendedor en algún bien o servicio que les esté vendiendo, no duden en acercarse a la Procuraduría Federal del Consumidor, de entablar su queja e iniciar su procedimiento. Así es. Y bueno, amigos, pues por nuestra parte en este programa ha sido todo. Como siempre, esperando de que pues la información que traemos aquí con ustedes sea de su agrado, y que sea oportuna y que sea realmente eficaz para que ustedes conozcan sus derechos. Coméntenlo, por favor, compartan nuestro programa. Hay mucha gente que le gustaría saber un poquito más sobre los derechos que pues todos tenemos. Claro. Todos los días compramos algo. Como les repito, a lo mejor no todos los días nos divorciamos o registramos a alguien, ¿no? Pero seguro vamos a comprar algo. Entonces, para que realmente nuestro derecho del consumidor siga avanzando, porque pues esto es el inicio, ¿no? Realmente está cambiando tanto la sociedad, el uso de los servicios que se proporcionan, que realmente el derecho también va a ir cambiando, se va transformando y va ofreciendo nuevas soluciones para todos los requerimientos y necesidades de la sociedad. Para cualquier asesoría, amigos, cualquier duda, como siempre estamos a sus órdenes. Permítame recordarles, en Nacional Barra de Abogados Lex, una servidora, la licenciada Lisbeth Ortega, al 55 25 04 6601. Abogado. Y un servidor, el licenciado Jorge Rosales, al teléfono 55 22 33 6305. Solamente me resta agradecer su presencia como cada semana y comprometernos a que el próximo programa traeremos un tema
de su interés. Muchas gracias por su presencia. Cuídense. Hasta bye. luego.